Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Para Juan Miguel Guerra Dávila, la vocación de servicio no es un eslogan corporativo, es una brújula personal grabada en su infancia en Monterrey. Criado por una madre soltera en una familia numerosa y profundamente católica, creció bajo una máxima que hoy rige su vida: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, la verdad que yo nací en el 82 y cuando de chico creo que lo que tuve muy bueno, que tuve mi primera computadora en el año 93, más o menos, que fue bastante temprano, y siempre me pareció muy bueno, me gustó mucho la tecnología, o sea, y también siempre me gustaron las finanzas. Obviamente que en ese entonces no se tenía idea para fintech, ni todavía ni existía internet. Yo he tenido computadora antes de la popularización de internet. Entonces siempre me gustó. Y tuve la suerte de que sí muy temprano, o sea, en el año 2007, me llamaran para trabajar en Mercado Libre. Y cuando Mercado Libre eran 300 personas, para algo se llama Mercado Pago, que no tenía ni idea qué era. Sí, ya conocía Mercado Libre, ya había comprado, vendido, algo muy raro, o sea, la gente no lo conocía, mis amigos no lo conocían. Pero bueno, entré en esta cosa que era Mercado Pago y un poco me fui metiendo en una empresa que era una startup que tenía que hacer un montón de cosas, donde en ese momento procesar un pago era usar un fax y mandar por un fax los números de una tarjeta y que en 1, 2 o 3 días te devuelvan ese fax. Entonces empecé a vivir lo que era el mundo fintech realmente mucho antes que existiese la palabra fintech, y si lo vinculo con esa infancia que tuve, bueno, siempre el ejemplo del trabajo, del esfuerzo, creo que eso, digamos, me guió toda mi vida, y aprovechar las oportunidades. Y la verdad es que esa fue mi primera, yo lo tomo como una universidad, todo ese trabajo, estar en una startup, vivirlo como una startup, y siempre superando y yendo por... en ese entonces escuchabas a Marco Halperin que te decía, vamos a ser el banco más grande de Latinoamérica. Mirabas para atrás y decías, somos una verdulería casi. Pero te explicaba cómo llegar a eso y creías. Y entonces como trabajar mucho sobre esos que parecen imposibles, pero creo que con constancia y siempre tratando de haciendo las cosas bien, eso, hacer las cosas bien constantemente es algo que con el tiempo repaga y repaga muy bien. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Mira, yo empecé mi primer trabajo de cadete. Cadete es el chico de los recados. No sé si era toda Latinoamérica. Claro, por eso. En Argentina decimos cadete, pero es el chico de los recados. No sé cómo. Que nada, llegaba a la empresa, me daban todos los cheques que había que depositar, cosas que había que pagar, trámites que había que hacer. O sea, viví muy de eso. Eso me dio mucha oportunidad de nosotros decimos calle, pero esa experiencia de estar, de cómo, nada, te daban todo lo que tenías que hacer el día y lo tenías que hacer. Y bueno, eso implicaba mucha, de cómo te organizabas tu logística a cómo resolverlo. Y en una empresa tradicional empecé, ahí después pasé ya a estar dentro de la oficina, ¿no? En la administración, y recorrí como todos esos pasitos de la administración, tesorería, pago de cuentas, después contabilidad. Yo estudié administración en la Universidad Pública de Buenos Aires, y trabajaba y estudiaba, o sea, era muy esforzado. Iba a la universidad de 7 de la mañana a 9, después me iba a trabajar hasta las 6 de la tarde, después iba de 7 a 11 de la noche de vuelta a la universidad. Entonces, creo que todo ese esfuerzo de ir estudiando y trabajando me fue abriendo mucho la cabeza. Y después se dio esta oportunidad de Mercado Libre, que te soy sincero, cuando entré a Mercado Libre,
Entré porque me pareció espectacular que yo iba a trabajar todo de saco, corbata, y de repente en Mercado Libre me atendían con una remera de Star Wars. Yo decía, esta gente va a trabajar en remera, me parece una locura. Digo, oye, ya está súper... O sea, época sí, de zapatillas, era como uno en tenis, o sea, era como, wow, qué disruptivo. Tenía mucha esa filosofía, digamos, de más de San Francisco, de lo que conocíamos como Google, viste, que era algo todavía muy lejano. Y entré a una empresa que pensaba de otra manera totalmente. Y eso también me hizo trabajar con personas brillantes que le aprendí un montón. Aprendí un montón. Y que tengo la oportunidad donde el error era parte del trabajo y de crecer. O sea, uno se podía equivocar y lo importante era como reconocerlo rápido e intentar otra cosa para solucionarlo. Y que creo que eso es como la base de avanzar. Entonces eso se hacía muy enriquecedor. Y bueno, y ahí tuve la suerte, porque ahí son como oportunidades que uno dice que sí, y no es que uno quizá tiene ese pensamiento de lo que hoy es una empresa top 100 de las más grandes del mundo, pero cuando tuve esa oportunidad, aprovecharla y seguir creciendo y entendiendo, siempre trabajando con un foco regional, y, y creo que fue espectacular todo lo que aprendimos, y con eso de fondo de querer hacer las cosas bien. Yo no creo mucho en los atajos ni en esas ventajas de corto plazo, y creo que hacer las cosas bien consecuentemente, como decía antes, repaga. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Bueno, como te comentaba, la verdad que cuando entré en el mundo de fintech, yo entré antes que exista la palabra fintech. Eso es como muy, digamos, esto de la banca digital y todo esto, no eran conceptos que no existían allá por 2007. Después fue evolucionando y al principio era, te sentabas a hablar con, por ejemplo, una bandera, un Visa, un Master, que decías, quiero procesar un pago online. Te miraban como diciendo, es imposible. Y había que encontrar la vuelta a lo imposible. Y eso fue. Nosotros en México teníamos, lo hacíamos desde Buenos Aires, teníamos un datáfono, o sea, un POS, y procesábamos, marcábamos todos los números de la tarjeta en ese POS, las cuotas, va saliendo el rollito de papel, y eso era los pagos online de esa época, era todo manual por detrás. Entonces, bueno, mucho de ver eso. Después, lo que vi claramente es que a medida que íbamos queriendo hacer diferentes cosas, nos íbamos chocando con una infraestructura que no estaba ni de cerca adaptada para el mundo que se venía. O sea, era como estamos queriendo hacer autos, no sé, que manejen solos, y todavía no teníamos asfaltadas las calles. Y era pelear contra eso. Y lo vimos claramente en el mundo de tarjetas. Yo empecé a lanzar todas las tarjetas que tiene hoy Mercado Pago, o sea, lanzamos varias acá en México, prepagas, también, gift card de crédito, etcétera. Y nos chocamos con que los que tenían que darnos servicios eran muy malos. Tenemos que escoger siempre entre el menos malo. Yo decía, pero por acá pasan de millones y millones de dólares todos los días en toda la región, y quiero lanzar una tarjeta súper sencilla y me tarda 2 años. ¿Cómo puede ser? Digo, esto no es lo que las empresas como los mercados pagos de este mundo están requiriendo, ni todos los que vienen detrás. Y lo peor es que veíamos lo mismo en todos los países. O sea, la región tenía todos esos problemas, y ni hablar que nada se hablaba con nada de la región. O sea, vos lanzabas algo en México, te ibas a Brasil y era empezar de cero de vuelta, ibas a Argentina de cero de vuelta. Entonces lo que vimos ahí fue claramente una oportunidad de esta infraestructura que está por detrás se puede hacer 10x mejor. El volumen, el tamaño del mercado es gigante, y hay que hacerlo regional. O sea, que para una empresa que quiere ir de un lugar a otro no le cueste nada. O sea, lo mismo, porque no tenía sentido. O sea, es como que el Excel funcione de una manera en México y para Microsoft el Excel funcione de otra manera en Brasil, claro. Entonces vimos esa oportunidad y fue, bueno, vamos a hacerla. Y la verdad que esa fue un poco la idea embrionaria de Pomelo, y creo que después construimos un Pomelo que es la empresa que nos hubiese gustado tener cuando estábamos del otro lado. Por eso tiene tanto foco en el cliente, porque conocemos mucho los dolores que tienen y venimos a hacer algo que lo soluciona.
Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Bueno, la verdad que la regulación es algo con lo cual convivimos y obviamente que la palabra regulación cuando sos una startup querés hacer todo rápido, pero nosotros tenemos bien claro que hay que hacer las cosas prolijas y hay que trabajar de cerca de los reguladores desde el momento cero. Estamos muy acostumbrados, interactuamos con ellos en los 8 países que operamos y los mayores desafíos, creo que acá en México quizás es el mayor desafío, ¿no? Acá en México los tiempos son bastante más largos de lo que se dan en otros países. Una licencia que en cualquier país te lleva 1 año, acá te puede llevar 3 o 4. Yo creo que México tiene muchísima demanda. Es un cuello de botella porque también dispone de pocos recursos, ¿no? El regulador. Entonces, pensándolo un poco desde afuera y desde el ecosistema, creo que es algo que sería bueno que el Estado mexicano invierta más porque es un acelerador de un montón de negocios. Hay un montón de inversiones que podrían venir y sacar provecho más rápido en el país, que lo que termina generando son productos financieros que le dan mayor inclusión a un montón de gente, a un montón de comercios, pequeñas empresas. Entonces eso tiene con financiamiento, digamos, entonces es una espiral virtuoso muy positivo que estaría bueno que permita que sea más flexible en la entrada. Y creo que hay modelos en la región, creo que el Banco Central brasilero hizo punta de lanza en eso, el de Argentina funciona muy bien. Hay varios ejemplos de que se puede ser más flexible sin perder el control y perder, digamos, claramente lo que tienen que lograr que, digamos, no se puede permitir a cualquiera operar, etcétera. Y también sabemos de la falta de recursos, entonces también sabemos que, digamos, estaría buenísimo que se invierta más en esas instituciones. Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Bueno, creo que si tú trayes a mi equipo acá que hable y respondiese esa pregunta, te diría que yo le doy mucha libertad, ¿no? Creo que las personas... no existe la palabra macromanagement, existe la de micromanagement, pero yo sería lo opuesto, entonces se podría usar macromanagement. Pero yo pienso que las personas brillan y soy de empoderarlas para que ellas puedan resolver sus problemas. O sea, que ellas me digan a mí qué necesitan, qué los puedo ayudar, pero dándoles, digamos, la responsabilidad y empoderándolos para que puedan justamente agregar valor. Y en línea con eso, y si lo vinculo con el tema de riesgo y cómo crecer, etcétera, nosotros somos muy conscientes que los equipos que están analizando riesgo, compliance, etcétera, son claves, son parte de la propuesta de valor. A veces es como, creo que las empresas donde funciona como producto o el negocio en guerra contra los de compliance, de riesgo, son los, digamos, si te ves una estructura así, estás frito. O sea, es bueno sumarlos. Me encanta, hay muchos perfiles de riesgo que intentan aportar al negocio, no tomando más riesgos, sino, yo siempre digo lo mismo, o sea, hacer una regulación nueva, cuando una persona está bien y te dice lo que dice la regulación, perfecto, yo ya eso lo podía haber leído yo, o sea, digo, buenísimo, decime cómo avanzamos nuestro negocio con este nuevo contexto. Son esas personas que te dicen, bueno, acá podemos hacer todo esto y hay que hacerlo de esta manera, de esta otra. Entonces, creo que es clave alinear los incentivos de ambas áreas, así que ninguna pierda el control. Y son áreas claves, o sea, tienen que estar dentro de tu propuesta de valor, porque creo que cuando cometes un error en ese sentido es muy difícil después sanarlo. Así que súper alineadas en incentivos, tanto negocio como las áreas de cumplimiento. O sea, yo creo en eso, porque si no es imposible escalar. O sea, yo estoy acá sentado y el equipo está operando a full y siempre mi objetivo es hacerme lo más prescindible lo más rápido posible. Eso siempre es lo que busco. Pilotos.
La presión es parte inevitable del camino, pero la forma en la que se enfrenta define la claridad, el enfoque y la permanencia en el liderazgo. Yo creo que ante cualquier situación que se genera así de crisis, donde se crean estos war room, ¿no? Para solucionarlos, creo que las empresas exitosas son las que toman este tipo de problemas como parte del negocio, o sea, que pueden suceder. Y son las empresas que en el momento lo que menos se preocupan es tratar de identificar un culpable, por qué pasó, sino mucho foco en, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo ponemos a toda la compañía o a todos los que tienen que participar para solucionarlo y resolverlo lo antes posible? No obstante, después sí entra un segundo periodo de no dejar eso, lo solucionamos y ya, sino hacer, nosotros lo llamamos un post-mortem, que es, ¿qué pasó y qué podemos mejorar para que no nos vuelva a pasar de nuevo? Y creo que ahí está el aprendizaje. Entonces, uno tiene que estar abierto a que se puede equivocar, perfecto. Cuando se equivoca, no enroscarse en hacer una cacería de brujas, por decirlo de alguna manera, sino es enfocarse en la solución y después entender qué se hizo mal y qué se puede hacer mejor. Y creo que eso es aprender al fin de cuentas y cada vez prepararse más. Es imposible lanzar algo y blindarse de que no te pase nada. Imposible. Porque si uno está buscando eso, busca la perfección. Y yo soy un credo de que hay que buscar la excelencia, no la perfección. En la excelencia te podés equivocar. Lo importante es que te recuperes rápido. Pilotos. Una cosa que es importante, creo, en el mundo fin, te diría dos en el mundo fin de que son muy importantes, sobre todo ahora, es primero que tengas un negocio sano, ¿no? Y ahí creo que, no sé, en la época del 2021, 20, hubo como, estaba como en la industria esto de hypergrowth, que es crezco, no importa que tenga un modelo de negocios, tengo que mostrar lo que yo creo que son métricas de vanidad, como, tengo 50.000 usuarios, 1 millón de usuarios y crezco a tal nivel y no sé, millones de personas descargan mi app. Fine, todo eso está bueno. Pero yo lo considero métricas de vanidad, o sea, tenés que entender cómo crecen tus usuarios activos, cómo son tus tasas de churn, que no se te vayan, y después que tengas un negocio montado sobre eso, o sea, no, mis usuarios me usan pero pierdo plata. Hay algo que no está funcionando, o sea, ¿y qué pasa si pasás a ganar dinero y no regalás todo? ¿Siguen con vos? No, entonces creo que lo importante es montar un negocio que tenga, que venga a solucionar un problema, pero del cual también haya un negocio por detrás. Entonces creo que eso ya filtra y ya ha filtrado un montón de empresas que son de las que subsisten, de las que no. Entonces eso es súper importante. Y después lo otro es alinear a toda la compañía sobre un mismo objetivo. Eso, uno tiene que plantearse, nosotros estamos enfocados en tal nicho y lo más importante para la compañía es, y eso puede ser diferente para cada compañía, pero pues todo tiene que derramar para el 100% de la compañía. Nosotros, eso creo que en Pomelo lo tratamos de gestionar súper bien. Puedes hablar con cualquier persona y te va a decir, sí, lo más importante para Pomelo este año es A y B. Y no pueden ser 20 cosas, es A y B. Y dado que son A y B, a mi área le toca acompañar eso de tal manera. ¿Está bien? Entonces eso hace que vas a una de estas review o el Hans o que se junta toda la empresa y mucho foco en eso y que toda la gente lo tenga claro. Entonces que si nos meten a los 300 en 300 habitaciones diferentes, nos haces esta pregunta, por ejemplo, en Pomelo te tienen que responder los 300 igual. Todos alineados. Si alguien responde diferente es que nosotros estamos haciendo algo mal. Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Honestidad ante todo, no, es una excelente pregunta. O sea, la presión siempre va a estar. Creo que con el tiempo, algo que me ha servido a mí, yo siento que con el tiempo se te pone la piel más gruesa. Cosas que quizá hace 10 años me dejaban dormir, hoy puedo dormir. Y creo que, creo que lo importante es que ante cada situación o problema, tratar de tomar como cierta distancia, nunca personalizarlo, eso es como una regla de oro, tratar de tomar distancia y entender la gravedad de los problemas. O sea, creo que uno no tiene que... problemas hay todo el tiempo y básicamente nosotros en el trabajo nos ocupamos de resolver el problema siguiente que viene y esto no para nunca, o sea, nunca no vas a dejar de tener problemas. El tema es con cómo los afrontás,
como parte del día a día, como parte de que tengo que hacer esto, y como te decía, que no te afecten en lo personal, y después también es aprender de eso para no volver a repetirlos, y después entender qué es lo realmente que es recontra mega grave de los problemas más normales. Porque eso sí, los problemas graves no pasan todo el tiempo. Claro. Y cuando pasan, dedica que vayamos a fondo todos y separar de los problemas normales. Si cada problema normal me va a volver loco, y ahí no vas a poder convivir. Porque no todo es urgente, no todo es importante. Entonces las cosas importantes terminan siendo, o sea, pues problemas hay siempre, problemas importantes no hay siempre, o sea, a veces pueden concatenarse algunos. Y sobre eso dedicarse, y sobre eso dedicarle esfuerzo. Y sobre el resto, también empoderar a los equipos para que lo puedan solucionar. ¿Está bien? Y que uno se tenga que meter. Cuando yo antes decía volverse lo más prescindible posible, es que la empresa tenga los procesos adecuados para que los responsables puedan tener también las soluciones. Y uno tenga que involucrarse, los realmente importantes. Pero es un paso del tiempo que yo vuelvo a repetir. Te va haciendo la piel más gruesa y vas pudiendo convivir, y sabemos que nada es el fin del mundo, que casi todo tiene una solución, y hay que tomarlo como tal. Si no, sí, se complica. Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Bueno, lo primero de todo es, ojalá, en mi caso, en particular, yo empecé a emprender a los 38 años, 39, después de tener casi 20 años de carrera, casi toda ella en el mundo fintech, y donde fue una decisión que la verdad que tenía propuestas para trabajar en corporaciones muy buenas, regionales, con salarios impresionantes. Y la verdad que saltar a emprender fue un poco, siempre cuento una anécdota, o sea, yo un día me dejó andar el celular, llamé a mi empresa y me dijo, no pagaste la factura, y ahí me di cuenta que había que pagar la factura, estuve acostumbrado a que me la pagaba siempre la empresa donde estaba. Entonces ese tipo de cosas son choques de realidad fuertes. Pero que se animen a hacerlo, porque un poco es un salto al vacío, ¿no? Sobre todo cuando somos grandes, quizás cuando tenés en los 20 es más fácil porque tenés el costo por día es mucho más bajo. Y si uno realmente ve un problema y realmente ve que uno tiene unas capacidades particulares, pues lo conoce muy de adentro, eso vale muchísimo, muchísimo. Y si después eso que quiere solucionar tiene un tamaño de negocio que lo hace interesante, después conseguir dinero para emprender eso termina siendo relativamente fácil. O sea, lo importante es que tengas un buen equipo, una buena idea y animarse. Y siempre pensar en grande. O sea, nosotros desde Pomelo, en el momento que teníamos solamente un PowerPoint, decíamos, queremos ser una empresa regional, estar en toda Latinoamérica inicialmente, y vamos por eso. Y quizás teníamos oportunidades de hacer buenos negocios chiquitos en Argentina, y hacer una empresita que quizás sí nos iba a hacer tener un buen salario, pero queríamos ir por algo grande, algo que trascienda. Y hay que animarse a eso. O sea, si uno no piensa en grande, después es difícil ejecutar en grande, difícil escalar. Creo que parte del Pomelo es que siempre la pensamos como una empresa preparada para donde estamos ahora y para mucho más. Y ahí hay que animarse, uno lo hace. Creo que como muchas veces dice, si yo trabajase en una empresa y viene y me contrata X empleador y me dice, anda a hacer esto, uno lo haría, y porque lo hace en ese paraguas de, estoy en una empresa, fin de mes tengo mi salario, etcétera. Y si uno salta de eso, tiene la misma capacidad para poder hacerlo. Hay que animarse. Y hay que rodearse de un equipo que pueda hacer las cosas que uno no sabe. Y eso es importante, hay que entender qué cosas uno no sabe. Yo en mi caso tengo clarísimo las cosas que no sabía hacer, y me fui juntando con gente que me complementaba súper bien, y armar equipos y saber que uno no sabe todo, y está bien, perfecto eso. Por eso es importante armar muy buenos equipos que a uno lo ayuden. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios.
Pilotos por Líder Empresarial.